estamos de nuevo. Habíamos quedado en el tema este del cara a cara. Veníamos de un macro y vamos al cara a cara, que son las relaciones interpersonales nuestras privadas. Sí. Decime, Emma, ¿cómo es esto de...? Yo te voy a preguntar después por qué es que nos enganchamos con gente con rollos de violencia, si hay algún parámetro, pero para que sea más directa la cosa, ¿cómo es esto del ciclo de la violencia? Que por repetido que sea, es verdad. ¿Cómo es estas cuestiones de que la mujer después que le han pegado, que ha pasado terror y ese tipo de cosas, se sigue quedando? ¿Por qué? Sí, bueno. ¿Por qué? ¿Qué es lo que la motiva a seguir Primero, quedando? no es tan fácil salir de una situación de violencia y nadie nos preparó para que salgamos de una situación de violencia. En realidad nos pintaron todo un cuento que tiene que ver con que hasta que la muerte nos separe y que las relaciones son para siempre y demás. Nunca... Claro. Con esto nos encontramos... Nos prepararon para entrar en los rollos de violencia. Con esto nos encontramos a medida que va transcurriendo la relación. Claro. Bueno, yo te diría que la violencia, y por eso las mujeres ni los hombres tampoco lo entienden muy fácil al principio, no es lineal, sino que se da por ciclos. La relación varía entre momentos de calma y afecto, de mucho amor, hasta momentos donde se puede perder la vida. Entonces, esto de que la violencia no es lineal, sino que se da por ciclos, tiene que ver con que estos ciclos tienen 3 fases. Fases de contención de violencia, que aparecen en el noviazgo, fase de explosión de violencia y fase de luna de miel. Entonces, la primera... En el noviazgo hay contención de violencia, o sea que contención no de violencia, aparece visible. No, porque el hombre tiene un exacerbado control hacia la mujer futura maltratada y hacia sí mismo. Sin saber quizás él que es un maltratador. No, él no sabe que eso es maltrato. Ponele, que sea la primera vez, que sea un muchacho de 18 años que no tiene un noviazgo violento, pero sí empieza un noviazgo y tiene todo eso adentro. No, mira, o saben que son violentos. La violencia. Lo que pasa que, como te dije antes, la violencia es una conducta de abuso. Claro. Entonces, eso hay que tenerlo siempre claro, porque esto que vos decís no sabe que es violento. Aparecen los celos, las conductas posesivas, ahí está, ya hay abuso, el enojo. O sea, en un noviazgo donde hay este tipo de abusos podemos estar advirtiendo que el Claro. señor o la mujer pueden Generalmente tornarse... el señor. Generalmente el hombre, Sí. pueden tornarse Por más esto de la adelante cultura de patriarcal, ¿viste? Sí, no es verdad. matriarcal, es patriarcal. Aparecen, como te decía, los celos, las conductas posesivas, el enojo, la persecución, la hostilidad. Puede ser un futuro, hay que tener atenti, chicas, porque puede ser un futuro golpeador. Y sí, cómo no. O sea que hay que, el grote pisarlo de chiquito, como quien dice. No, Claro, donde para es un tanto- noviazgo. Para tanto, no, déjame, si vos querés que yo te desarrollo Dale, para que se dale. enteren qué es lo que pasa. es reinteresante. Entonces, van a aparecer las aclaraciones interminables, dónde fuiste, con quién estuviste, por qué no me llamaste, no me dijiste, ponete esta ropa, no te la pongas, por qué te arreglaste de esta manera, por qué no te arreglaste. Si la muchacha dice qué enamorado, qué atento que está, qué pendiente de mí, en realidad está controlando. Claro. Ese es el punto nodal que hay que entender, ¿no es cierto? Entonces, esta es la etapa donde la violencia viene disfrazada de chiste. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el hombre en algún punto se da cuenta que se excedió, de novio también. Y entonces es cuando le dice, bueno, tonta, no es para tanto, yo no te lo quise decir así, vos lo tomás mal, lo que pasa que me parece que es demasiado como lo tomaste. Entonces la mujer, a partir de esta disculpa, te lo hice en chiste, comienza a sentir cada vez más desvalorización hacia el juicio de ella y a tener muy baja autoestima, más que la que ya tenía, que le viene desde los primeros años de su vida. Entonces, hay un segundo ciclo donde aparece la explosión de violencia, porque esa violencia contenida en la primer fase estalla en algún momento. Entonces, generalmente la violencia se da con violencia física. Claro. Y la mujer suele recibir serias y graves lesiones. Cuando hay un homicidio se da en la segunda fase
del la ciclo. segunda fase del ciclo. Sí, un homicidio o un suicidio se da generalmente en la segunda fase. Aparece también una escalada de violencia, aparece con un tirón de pelo, un empujón, un cachetazo, una trompada, claro. Una escalada de violencia en creyendo. ¿Qué es lo que se dice siempre? Pasó esta raya y no retrocede. Sí, en realidad en el ciclo de la violencia no saben por qué, pero en algún momento los dos paran, sobre todo para él, y no sabe bien por qué. Bueno, pero acá suele, cuando hay, ya te digo, una muerte, acá hay desde lo mínimo que era un empujón, un pellizcón, hasta utilización de armas blancas, armas de fuego. Acá puede haber abortos producidos por golpe, desfiguración de rostro, pérdida de órganos. A mí muchas veces me han dicho en entrevistas, señora, no le oigo, y yo le pregunto por qué no, porque en una de esas peleas tengo reventado el tímpano, me ha pasado de escuchar esto. Y bueno, hasta que paran, pero no saben por qué. Y nosotros decimos siempre que la violencia sabemos cómo empieza, pero no cuándo ni cómo termina. Porque un empujón y una caída contra una columna, contra un filo, bueno, chao. Claro. Entonces después, la otra fase del ciclo es de luna de miel o regalanteo, donde aparece una serie infinita de conductas para hacerse perdonar por parte del hombre golpeador, seductoras, compensatorias. ¿Y la mujer qué es lo que tapa con eso? Al transar consigo misma y aceptarle la mujer niega para sí misma y para el afuera la conducta del hombre violento, y no es tan fácil hacerse cargo. Le ha producido mucho dolor y prefiere taparlo con eso entre los dos. No es que tiene la conciencia de que lo tapa. Hay por ahí un mecanismo de negación, pero es que él le promete, tanto le promete, y ese es el hombre que ella conoció. Ese es el hombre que ella quiere y el que llama, no el violento. Entonces, nunca viene en la primera fase del ciclo. Pasaron por lo menos 2, como mínimo, o 3 o 4, y ahí se da cuenta que este ciclo se repite, y entonces ya viene a pedir ayuda. La mujer generalmente no viene nunca a separarse, viene a pedir ayuda, viene a, entre comillas, salvar a la familia. Porque es como que tiene... no terminas de entenderla en lo que es el tema de los cambios del ciclo de que ella quiere por y eso la gente dice, ¿por qué parece que le está pasando algo? Es como que es lo mete en un paréntesis al marido violento y piensa que es el y que la conoció. fase es idílica acá. Y no es nada raro. Claro, idealiza al que conoció, no se da cuenta ante quién está. Uno vive para el otro ahí. Desde el más simple al más complicado, ahí va a tener conductas de galanteo, de cebarle un mate si nunca le cebó, de hacerle un regalo caro, de llevarla al teatro. Con dignidad, claro. La trata con todo como se dice, regalanteo, porque galantearla ya la galanteó una primera vez. Sí. Entonces están nuevamente de luna de miel. Una palabra que es bastante complicada porque no es nada raro que en la luna de miel aparezca la violencia, que en el embarazo aparezca la violencia. Es decir, cuando la mujer menos se espera que haya estas conductas violentas. Y parecería loco, pero el hombre violento tiene una dependencia emocional hacia la mujer y aunque engendre un hijo, no siempre tiene madurez para ese hijo. Entonces el hijo lo engendra porque se relaciona con la mujer, tienen relaciones, pero no tiene madurez psicológica para ejercer la paternidad. Nosotros decimos no padre ausente, padre faltante, porque está y no alcanza el padre que hay. No basta con engendrarlo. No ausente, sino faltante. Ni tampoco con ponerle la comida en la mesa, que muchas veces falta. Falta la condición psicológica, así como se habla de una madre nutricia, de contención de ese hijo y formación para el futuro. Pero el hombre violento tiene un infantilismo. Entonces tiene una dependencia emocional hacia la mujer y si bien es cierto, el hijo está bien, lo tiene para él y para el mundo, muestra que engendró un hijo. Sí, en el caso de que no le pegue a sus hijos. De que compite con el hijo. Es raro que no le pegue al hijo. Aunque la violencia muchas veces viene del lado de la mujer. Sí. Hacia los hijos. Claro, esa cosa horrorosa que se la descargan con los hijos. Y no suele pasar que en su interioridad ella recibió como aprendizaje que con ella funcionó esto de el que ejerce la autoridad. Entonces con los hijos también. Y muchas veces las mujeres
no saben qué hacer para que la cosa funcione bien cuando viene el marido o cuando está por venir. También le cuenta al marido, esta costumbre también la tienen de decir cuando viene el esposo, los chicos hicieron esto, hicieron lo otro, porque es una forma también de que si hay algo que no funciona, ella se adelanta como mecanismo de defensa y a él le da un lugar que a él no le gusta, pero de todas maneras es un lugar de poder, claro, porque le está contando a él, que es el jefe de hogar, entre comillas, qué cosas funcionaron en la casa en su ausencia o no funcionaron. Pero entonces te decía, la fase es idílica, ¿no es cierto? En esta luna de miel. Vas a ver cuando venga papá que está en la canción. Claro, que no le gusta a ellos, pero desde algún lugar le dan un lugar de poder. Entonces, y además lo vieron en su familia y de generación en generación. Que es interesante saber que de generación en generación se transmite la violencia, ¿no? Es intergeneracional, pero no es una cuestión genética, sino que el modelo relacional violento se transmite de generación en generación. En la crianza. Claro, como modelo. Como lo vas aprendiendo. Como modelo. Con lo que ves. Claro, entonces, sí, justamente, digo, entonces para terminar del ciclo aparece nuevamente la tensión, pero este ciclo ya pasó. Pasan al otro y al otro y al otro y al otro. Generalmente la etapa de la luna de miel cada vez se hace más cortita. Y lo que se expresa es contención de violencia y violencia, contención y estallido, contención y estallido. Se va cortando incluso la contención de la violencia y después es violencia, violencia, violencia. ¿Qué quiere decir? ¿Que las fases no están? Sí, están como... Pero más cortita. Como las hélices del avión, vos no las ves, pero funcionan. Claro. Acá, qué bien. Entonces, Entendí. Por ahí el hombre le dice, dale, negra, dale, flaca, qué sé yo. Déjame, le dice la mujer. ¿Pero qué te pasa conmigo? Y ahí, de ahí ya está. Ya están las tres. Claro, van al toque. El pedido de, bueno, ya pasó, la mujer que lo rechaza, el hombre que se ofende mal, la insulta y, claro. y bueno, discúlpame, no sé qué me pasa. Sí, ¿no? sí. Y así permanentemente. En la contención, el estallido de violencia, cuando se da la violencia, es que esa fase de la violencia está pasando tan acelerada que ahí es cuando se da el homicidio o el suicidio. Dios mío. Entonces, no se puede parar la situación. Y esto no quiere decir que no haya un componente suicida, que no tiene nada que ver con el ciclo de violencia. Claro, son cosas muy complejas, pero por lo menos dejamos por arriba, ¿no? Sí. Digo como para que vean. Cómo es la cuestión del circuito de violencia. ¿Por qué se queda? No es fácil de salir. No. Y además, se aprendió a ser mujer maltratada desde la infancia. Fundamental. Con esta frase nos vamos al corte. Hombre golpeador también. Se aprendió a ser mujer maltratada desde la primera infancia y hombre golpeador también. Hemos aprendido que con que nos quede esto es bastante para que te dispare algo. Vamos al corte y seguimos después del corte.